¿Qué tal, Hola, Robert? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Pues muy bien, aquí espero que vaya bien la conexión, que estos días he tenido algunos problemillas, pero confío en que hoy irá todo perfecto. Bueno, pues así esperamos. ¿Te quieres presentar tú o te presento yo? Robert la verdad es que yo te considero como el neo español. La verdad es que me encanta porque he puesto lo de Matrix porque así te he visto yo y así te reconozco yo. Pero tú preséntate, ¿quién es Robert y cuál es la misión o el propósito que tiene actualmente, Robert? Nada más, me gustaría decir que esto, que además la canción que has escogido de Matrix es mi canción favorita, que era de mis canciones favoritas hace muchos años, o sea que ¿Has bien visto? sintonizada. Pues sí, soy astrólogo, divulgador de astrología y de otras temáticas de calado más espiritual, más energético, y últimamente pues también me he prodigado mucho en redes, hablando no solo de astrología, sino de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de viajes astrales, de canalizaciones, un poco todo el compendio de lo que son las habilidades mágicas o esotéricas. Entonces, todo eso he visto que tiene una gran relación con el crecimiento personal y también me he involucrado un poco en el activismo social por toda la situación que hemos vivido estos últimos años, entonces me he posicionado bastante fuerte en defensa de las libertades del ser humano. Así que esa es un poco mi presentación. A mí me encanta Robert, yo me desayuno con Robert, me meriendo con Robert, es una de las personas que, aparte de que me mantiene conectados, y si no lo conocéis, que no creo que no lo conozcáis, pero bueno, las personas que no lo conozcáis, por eso he querido traerlo aquí a mi comunidad, es una de las personas que más nos mantienen anclados aquí en la Tierra, conectados también al cielo, pero nos mantienen en nuestro centro, en nuestro ser, conscientes, despiertos, y al mismo tiempo es súper divertido. Yo me muero de la risa contigo, o sea, no tiene pelos en la lengua. A ver si hoy nos rimos un poco contigo porque es súper divertido, sube muchísimo la vibración escucharte. Y hoy vamos a hablar de cómo salir de la Matrix, cómo conectar con nuestro poder. Yo tengo muchas personas que son emprendedoras, que son coaches, terapeutas, y nos gustaría a ambos daros unos tips, unos consejos o herramientas para que podáis, pues eso, conectar con el poder y podáis transmitir, pues, el despertar, ¿no? Divulgar este mensaje, pues, como tiene Robert o como tengo yo en este caso, el poder vivir de verdad desde nuestro centro, desde nuestro ser. Nos han preguntado muchas cosas, pero yo me gustaría hacerte una pregunta mía y es, ya sé que te lo han hecho muchas veces, pero ahora estamos transitando, justo acabamos hoy con el eclipse. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar a partir de aquí, que nos han dado palos por todas partes, hemos estado ahí, pues como tú sabes bien, ahí en las manifestaciones o en tus reivindicaciones aquí en Cataluña, que yo te he visto mucho, nos hemos intentado un poco pues defender como hemos podido. ¿Qué es lo que nos espera a partir de ahora? Porque yo creo que ya vamos un poco como en camino ya un poco de la luz, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera, Robert? Claro, este eclipse representa el final de una etapa que ha sido bastante molesta por los motivos ya conocidos por todos, y entonces debemos esperar un relajamiento, también algún movimiento de ficha importante. De hecho, comentamos hace mucho tiempo que seguramente fallecería alguna figura importante. Por lo que acabo de leer hace unos minutos, ha muerto uno de los Rothschild, uno de los principales del Evelyn, o como se llama, Evelyn Rothschild. Es decir, que alguna figura de bastante poder tenía que fallecer, aunque bueno, es un hombre ya de 91 años. Y sobre todo también lo que vamos a ver es eso, es cómo acaba algo, cómo está acabando. Seguramente toda esta narrativa ya prácticamente van a dar al carpetazo y van a introducir la del cambio climático y ya se va a poner en primera línea, en primera página. Así que creo que lo sanitario queda en un segundo plano, que empieza este cambio de narrativa, digamos, la cambio climático, también ideología de género y gastronomía insectoide, vamos a decirlo así. Pues digamos que vamos a cambiar hacia estos tres bloques temáticos y seguramente alguno más que se me olvide. Pero básicamente esto ya está acabando y puede ser la única parte más negativa que tenemos ahora con este eclipse, es todo el tema energético de carburantes, subidas de precios. Todavía nos pueden dar algún sustito más con esto. Eso en lo que concierne a la geopolítica parece que es lo más obvio y general, a la espera de marzo del año que viene, que es cuando realmente ahí sí que cambiamos de ficha. O sea que esto es un poquito más de lo mismo con el pequeño matiz que agrega este eclipse. ¿Y qué es lo que nos aconsejas las personas, por ejemplo, que tratamos de estar en el centro, de mantenernos en nuestro centro, de conectar con nuestro poder? ¿Qué es lo que nos aconsejas
sobre todo las personas que trabajamos con otras personas, los terapeutas, los coaches, que bueno, a nosotros también nos afecta todo esto y el mantenernos en el centro y no dejarnos llevar por todas estas, pues estos palos, ¿no?, que nos van dando, pues al final es un poco costoso. ¿Cómo mantener nuestra energía y cómo mantener nuestro centro? Digamos que hay diferentes tipos de obstáculos o problemáticas que podemos tener. Estas que estamos presentando, podemos decir que son obstáculos objetivos y comunes. Es decir, que nos suceden a todos, que son reales, que son auténticos, pero podemos sortearlos. O sea, cuando ellos promulgan una ley que es liberticida, que atenta contra nuestras libertades, podemos encontrar una grieta y escaparnos. Podemos encontrar una excepción a la norma. Podemos escabullirnos, podemos escurrirnos. Cuando hay problemáticas literales, siempre tenemos una salida. Entonces, frente a los obstáculos objetivos, tangibles y perfectamente identificables por todos, siempre hay una salida y esa tiene que ser nuestra motivación. O sea, no centrarnos en aquello que ya es real, no tenemos que enfrentarnos a este muro, sino sortearlo. Siempre hay que sortearlo, no hay que combatirlo frontalmente. Frente a aquello que realmente es objetivo y que viene a jodernos la vida, nosotros esquivamos, nos desviamos. Eso es básicamente, astrológicamente, tiene que ver con el elemento tierra. Un obstáculo real y objetivo es el elemento tierra y tenemos que vencerlo desde el fuego. Y desde el fuego no lo confrontamos, sino que nos vamos hacia otro lugar. Siempre hay una cuota de libertad que nos queda. En esa cuota de libertad ponemos toda la potencia, ponemos toda la fuerza. Nos aprovechamos de las grietas que el sistema va creando. Echa la ley, echa la trampa. Pues de esta manera nosotros siempre encontramos una salida, encontramos un camino distinto a seguir, una carretera que ellos todavía no han creado. Esa es la mejor manera de mantenerse siempre en el centro. Tenemos una serie de objetivos y motivaciones para los cuales no podemos ser desviados por muchas trancas que nos pongan o muchas barrancas que nos pongan. Entonces, siempre tenemos una capacidad para sobresalir. Ese espíritu guerrero, ese espíritu indomable, o incluso también el saber ser importante, porque no se tomarían tantas molestias en ponernos trabas si no tuviéramos poder, si no fuéramos personas que tenemos una gran capacidad. Si no, no habría toda esa ingeniería social, ese intento de malmeternos, de hacernos creer pequeños, de humillarnos. Si no, no estaría, si no fuéramos poderosos y tuviéramos unas grandes capacidades. Entonces, todos esos obstáculos nos están recordando indirectamente que somos importantes. Lo mismo que si te hacen bullying en el trabajo, te están recordando que eres importante. Si te intentan despreciar, te están recordando que eres importante. Si te envidian, te están recordando que eres valioso. Así que aprovecha siempre todas las circunstancias para recordar quién eres y lo que has venido a hacer. Si no fueras importante, te ignorarían y te dejarían en paz. Yo creo que esto es muy importante, esto que estás diciendo, porque una de las piezas claves en mi desarrollo personal, a nivel sobre todo personal y espiritual, y muchas veces se nos hace buscar la felicidad en, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no?, cosas externas, en parejas, bueno, pues en el trabajo, en títulos y cosas así. Y yo creo que una de las claves de la felicidad es el recordar quiénes somos, saber quiénes somos, lo poderosos que somos, pero sobre todo recordar quiénes somos, quitarnos estas capas que nos han ido imponiendo, porque se nos han ido imponiendo, y otras pues que hemos traído pues por la familia en la que vivimos, y sobre todo también conectar con nuestro poder, pero saber que la felicidad es el saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona la realidad, cómo funciona el sistema, que yo muchas veces digo, ¿cómo funciona el sistema? La gente se piensa que estoy hablando de, no sé, sistema político, no, cómo funciona el sistema, ya empezando desde muy arriba, es cómo funciona toda la realidad, cómo funciona la bioenergética, la biología, cómo funciona la mente, las emociones. ¿Qué opinas tú? Porque yo creo que yo cuando di con eso, el saber cómo funciono yo y dar a las teclas claves para yo sentirme tranquila o sentirme, bueno, pues esto ha pasado pues porque a lo mejor yo tengo algo de responsabilidad o mucha responsabilidad. Cuando yo me sentía, realmente sé cómo manejar mi nave o sé cómo manejar mi realidad, yo me sentía, a lo mejor no tenía lo que yo quería, a lo mejor no estaba súper satisfecha con lo que me estaba pasando, pero tenía un entendimiento de lo que estaba sucediendo que para mí eso era súper satisfactorio. Y yo veo mucha gente que está muy perdida, muy perdida. ¿Qué consejo les podrías dar a estas personas que están perdidas? Creo que has dado en un punto que es clave y es, una cosa es adaptarte al sistema social, a la sociedad que se ha construido, y otra es adaptarte y entender la vida en la que vivimos, el mundo en el que vivimos. Y tú estás refiriendo a adaptarse al mundo.
adaptarse a la realidad. No, la realidad no es esta ficción, este microclima social que se ha creado, este marco cultural limitante y esclavista en el que vivimos. Entonces, claro, una persona piensa que conocer el sistema es conocer exclusivamente el marco cultural que vivimos, que además es profundamente contradictorio, o que te explican unas cosas y luego son otras, te encuentras en un trabajo en el que nadie te ha formado y se supone que tienes que saberlo todo. O sea, nos encontramos con un mundo muy confuso y muy difícil de descifrar. Sin embargo, cuando nosotros queremos intentar entender la vida, nos dicen que estamos locos. O incluso nos remiten a la cultura y vale, yo tengo que aprender de biología, pero en la universidad. Tengo que aprender de química en la universidad. Tengo que aprender de nutrición. Digo, un momento. Digo, yo puedo experimentar directamente en mi propio cuerpo y en mi propia vida. Tengo ojos, tengo sentidos, tengo una mente. ¿Por qué van a ser más inteligentes todos los demás que han escrito esos libros que yo? Digo, ¿por qué tengo que partir de la base de que ellos saben más que yo o de que mi experiencia no es válida? Digo, al fin y al cabo, yo no conozco a esos seres humanos iluminados y perfectos que lo saben todo. Son gente normal y corriente. Y muchos de ellos ni siquiera son virtuosos ejemplares. Así, cuando uno empieza a entender el mundo en el que vive, empieza a entender que todo es energía y que esto no es simplemente una metáfora, sino que somos campos energéticos y que todo lo que sucede en ese campo energético a nivel sutil es lo que constituye la vida en la que vives, ojo, cuidado que ahí ha cambiado completamente el esquema del juego. Te das cuenta de que lo que pasa dentro de ti a nivel sutil, lo que sientes, lo que piensas, lo que dices, lo que sugieres, lo que insinúas, lo que crees, todo eso afecta directamente sobre lo que te sucede, sobre lo que te pasa y sobre la vida que has constituido. Cuando te das cuenta de que esa relación es real y que la puedes verificar en todas las escalas posibles y además de que todas las tradiciones y culturas han tenido siempre como base esa cosmovisión, dices, hombre, pues esto que intuitivamente me resuena tanto es algo que tiene además un respaldo cultural para el que lo necesite y solo es en esta época extraña y extravagante cuando todo eso ha sido calificado o descalificado de superchería, de superstición, de magupería o de como queramos llamarlo, pero en todo caso dándole siempre un etiquetaje peyorativo que lo que nos hace finalmente es desconectarnos del conocimiento intuitivo, porque todo aquello que yo intuyo que es real es falso, o por lo menos no está demostrado y con lo cual es científico, y si no está probado científicamente, aunque sea verdadero, es considerado como falso. Muchas intuiciones que tú puedes tener, dentro de 30 años un científico dirá, sí, que era cierto. Digo, bueno, pues también era cierto hace 30 años, cuando era yo el único que lo intuía y lo decía, y todo el mundo me trataba por loco. Pues eso es básicamente el paradigma en el que vivimos. Una sociedad que castra intelectualmente al individuo, y luego tenemos un individuo que puede emanciparse de esa castración cultural y empezar a pensar por sí mismo, aceptando todas las consecuencias, aceptando los errores que pueda cometer, pero desde luego, como tú dices, disfrutando muchísimo más del viaje y funcionando mucho mejor, aunque no esté consiguiendo inmediatamente lo que quiere, pero lo que consigue en lo intangible, pues sobrepasa con creces cualquier cosa que puedas conseguir lo tangible, porque la satisfacción, la felicidad, ese empezar la pirámide de Maslow al revés, empezando directamente buscando la felicidad, buscando la satisfacción, la autorrealización, es lo que luego te va a llegar a los logros materiales. Pero de esa manera, estos valdrán la pena. No al revés, buscar primero el dinero y que luego, si acaso, vamos a por la satisfacción. Claro. Yo la clave de la felicidad es eso, es saber quién soy y cómo funciono y a qué he venido aquí y hablaremos del propósito si quieres. Pero, ¿cómo salimos de la Matrix? ¿Qué es la Matrix? ¿Existe realmente esa Matrix que yo tengo mi propia opinión, pero yo quiero que tú nos expliques tu opinión? ¿Esa Matrix que vemos en la película, eso existe realmente o es solamente una película, una ficción y algo que se tiene ahí en el aire? Bueno, sí que existe, por supuesto, en todos los niveles. En un nivel físico, en un nivel mental, en un nivel astral, sobre todo, es ahí donde es más evidente, pero vivimos en una prisión. Incluso todo el mundo tendrá que reconocer que vivimos en una prisión cultural, que hay censura, que uno no se atreve, por ejemplo, a enumerar sus propias cualidades en voz alta porque se te van a echar encima. Uno no se atreve a emitir según qué opiniones que puedan ser controvertidas porque va a recibir algún tipo de reprimenda social. Uno no se atreve a explicar un sueño extraño que ha tenido porque le van a llamar loco. O si uno ve sombras por las noches y que piensa que son fantasmas, no se atreve normalmente a explicarlo porque le van a insultar o se van a meter con él. O a lo mejor no se atrevería, por ejemplo, a explicarlo en una clase en la universidad frente al profesor porque seguramente le va a humillar delante de todo. Entonces, aunque solo sea a ese nivel mental y cultural, es evidente que vivimos en una prisión.
Pero si ya estás preguntando a nivel metafísico, por supuesto que existe una prisión, una serie de barreras energéticas con todo un sistema de parasitaje que asemejan este mundo que vivimos a una granja humana, una granja energética. Si pudiéramos ver a un ser humano común cómo es su sistema energético, veríamos sus órganos, que son los chakras, los nadis, todo ese sistema complejo, y veríamos una serie de tubos, emanaciones o como hilos de luz que se van conectando y que van derivándose hacia una serie de entidades que se parecen muchas veces a insectos. Es decir, que serían entidades parásitas que están literalmente succionando su energía. ¿Qué son esos tubos y por qué están allí? Cada vez que nosotros nos desconectamos de nosotros mismos es porque estamos conectados a diferentes entidades. Estas entidades, finalmente, ¿cómo se manifiestan dentro de nosotros? Con esos diálogos mentales que van solos, que van inercialmente. Cuando decimos, la mente no para, la mente va sola. Digo, esa mente no es tuya. Esa es una instalación foránea que diría don Juan. Es simplemente una entidad que está usurpando tu pensamiento. La mente que es propiamente tuya es una mente que tú puedes silenciar cuando quieras, que puedes dirigir cuando quieras, que no se desvía, que no se desconcentra, que está aquí y ahora en presente. Si esa no es tu mente, es precisamente porque está parasitada, porque tiene una serie de interferencias energéticas. Por supuesto, a medida que uno entra en un camino de mayor impecabilidad personal, en un camino de mayor disciplina, en un mayor autoconocimiento, esas derivaciones, esos diferentes hilos energéticos que nos conectan con esas entidades oscuras van desapareciendo. Se van cortando y finalmente ya no pueden volver a instalarlos porque no hay lugar donde instalarse. Cada vez que nosotros agachamos la cabeza, obedecemos a cosas que nosotros no creemos en ellas, pero las aceptamos por presión social, dejamos de hacer lo que queremos o lo que sentimos simplemente por adaptarnos a una moda, estamos creando esas derivaciones, estamos creando esas desviaciones energéticas. Y finalmente la persona acaba como una especie de zombie, está completamente dormida. Tiene tantos tabúes que hay muchos temas que sabes que no puedes tocarlos porque la persona entra en shock, se queda bloqueada, se queda, sí, ya, vale, y cambia de tema. Es incapaz de seguirte el hilo, precisamente porque tiene bloqueados esos centros cognitivos, esas funciones psicológicas que permiten conectarse unas con otras y crear conexiones sinápticas, están rotas o deterioradas. Y por eso la persona entra en lo que llamamos disonancia cognitiva. Y entra en disonancia cognitiva cada 5 minutos cada vez que le confrontas con un tema que choca con su relato social. Así que básicamente la Matrix existe porque existe todo un sistema de parasitaje a nivel energético invisible que se puede ver cuando uno desarrolla los sentidos sutiles o también cuando uno se mete en una sesión de peyote o de ayahuasca, pues seguramente también lo verá. Es decir, que tiene la opción burda y rápida con drogas, pero también tiene la opción más chamánica o más espiritual, que es desarrollando los sentidos sutiles, y verá que esa Matrix existe. De hecho, se supone que los creadores de Matrix, ahora creadoras, pues vieron esa Matrix en una sesión, no sé si de ayahuasca o de peyote o lo que fuera, y vieron cómo existía literalmente esa Matrix, cómo existía un enrejado, una malla que lo constituía todo y de la que no podías escapar fácilmente. ¿Se puede escapar? Sí, por supuesto. Todo el camino de desarrollo personal y desarrollo espiritual te permite salirlo, pero no es fácil y en eso estamos. ¿Y cómo aconsejas que salgamos? Ya sé que has dicho que no es fácil, que se puede hacer y doy fe porque es verdad que hay veces que te vuelves otra vez hacia atrás porque es verdad que hay una malla cuántica, ¿no? Pero ¿cómo lo aconsejas? ¿Cómo aconsejas a las personas que es verdad que dices, ostras, yo me siento un poco como que me gustaría desconectarme de esos pensamientos repetitivos, de esas emociones repetitivas, de esos patrones o adicciones emocionales? ¿Cómo aconsejas que las personas se conecten con su ser, con su yo superior, con su yo cuántico, con su poder, pues, cómo desarrollar los sentidos, como estás diciendo? ¿Cómo lo pueden hacer? Haciendo ¿qué consejos nos darías para desarrollarlos? Un poco el orden sería similar al que tenemos cuando nacemos. Primero somos niños, luego somos preadolescentes, luego adolescentes y luego adultos. Pues yo tengo que volver a ser niño. Y del niño tengo que pasar al preadolescente, del preadolescente al adolescente y luego al adulto. Tengo que hacer esa secuencia. Es decir, si voy al niño, que voy a lo más básico. ¿Qué cosas quiero? A un nivel básico. Al niño no le importa monetizar, no le importa crear un negocio. ¿Qué cosas le gustan? ¿Con qué cosas me distraen? ¿Con qué cosas me lo paso bien? Y vuelvo a ese niño. Luego voy al preadolescente y le doy una mayor elaboración conceptual. Es decir, esto que me gusta, ¿puedo profundizar en ello un poco intelectualmente?
le puedo dar unas cuantas vueltas más, no me importa leer un poco de esto, investigar un poco de esto, preguntarme sobre esto, perfecto. Luego, todo esto que yo me estoy preguntando y que empiezo a saber un poco más, puedo socializarlo, puedo compartirlo con otras personas que también tengan gustos parecidos, puedo ponerlo a prueba con otros individuos y finalmente de todo aquello que yo he puesto a prueba, puedo realmente crear un negocio, puedo crear una estructura de vida, puedo vivir a partir de ello. Pues un poco el camino de salir de la Matrix es ese. Pensemos que todas esas etapas que son naturales nos las han ido cortando y capando. No hemos sido niños saludables, no hemos sido preadolescentes saludables, no hemos sido adolescentes saludables y desde luego no somos adultos saludables. Porque todas esas etapas nos han ido llevando por una serie de carriles y luego nos han soltado allí a la selva sin saber un poco qué hacer. Si uno, por ejemplo, sigue su camino académico, pues pasa a la primaria, luego a la secundaria, luego a la universidad y luego una vez que has acabado te da una patada en el culo y ya está. No hay una transición natural hacia el mundo laboral. Te das cuenta de que el salto cuántico es descomunal, digo, no tiene nada que ver lo que yo acabo de estudiar con lo que me pide una empresa. Y me encuentro en otro mundo para el que nadie me ha preparado. Y si decido ir a montarme una empresa, me doy cuenta, nadie me ha preparado para esto. No tenía ni idea que había tantas leyes, tantas facturas, tantas IPFs, IRPFs y hipermierdas. Hay tantas epígrafes que nadie entiende que dices, nadie me ha preparado para esto. Entonces, salir de la Matrix es empezar a recorrer el camino otra vez desde el principio, pero esta vez con conciencia. Que escucha tu niño interno, qué cosas te gustan, qué cosas te mueven. Y normalmente te darás cuenta que las cosas que te mueven, pensarás, es que son muy infantiles. Y digo, ¿de eso se trata? De eso se trata, claro, porque pertenecen al niño. Pero es que vas a construir desde allí, desde la parte infantil que hay en ti. Eso luego le vas a dar una forma. A eso luego le vas a dar un contexto social, le vas a convertir en un servicio, en una actividad. Y luego a partir de eso que tú eres, eso que en esencia está dentro de ti, vas a poder construir un imperio. Pero claro, para poder hacerlo, tienes que deconstruir completamente todo el proceso de adoctrinamiento que uno ha recibido. Sin esa desprogramación, es imposible salir de la Matrix, porque la Matrix es una programación mental que tenemos en todos los niveles. Entonces, nos damos cuenta siempre, cuando tú hablas con una persona, esa razón mental, es porque tiene un paradigma, una cosmovisión, que está filtrando y dando respuesta a todas las cuestiones que tú le planteas. Pero es una respuesta que está hecha con una plantilla. No es una respuesta fidedigna, no es una respuesta real, no hay un sujeto vivo que está allí. Es un sujeto que se limita a responder a aquello que el sistema le ha dicho, que te remite a la Wikipedia, que te remite a la web del mundo, que te remite al ministerio. No es un sujeto pensante real, es un robot que piensa. Es un robot que hace razonamientos, pero no tiene esa chispa genuina, o mejor dicho, no la tiene activa. Entonces, primero hay que deconstruirse, yendo desde el niño hasta el adulto, deshaciendo todas las patrañas que hemos ido recibiendo y volviendo al ser genuino. Insisto que lo estoy simplificando para que se pueda entender y dar una respuesta que no dure 45 minutos. Sí, aparte es súper importante, yo voy a dar mi aportación, es súper importante conectar, como tú dices, con el niño interior o con la niña interior. Luego si quieres explicas lo del niño interior, porque he visto algunos vídeos que lo explicas muy bien. Conectar con ese niño, con esa parte infantil que tú dices. Yo recuerdo cuando yo veía tus lives y un día dijiste, ostras, pues en mi ciudad aquí, y pensé, ostras, si vive donde vivo yo. Y le dije a mi pareja, ¿te imaginas que nos encontramos a Robert yendo a comprar el pan o yendo al gimnasio? Y a las 2 semanas me encontré a Robert yendo al gimnasio y digo, ¿ves? Es que cuando conectas con el niño interior, con lo que te gusta, con lo que te divierte, sin expectativas, es cuando logras manifestar realmente la realidad que tú quieres. Cuando tienes esas expectativas del dinero, que si tengo que pagar facturas, que si tengo que pagar esto, que si los niños, que si lo de más allá, al final pues entras en la escasez, ¿no? Y me gustaría que nos dieras algún consejo para romper. Yo trabajo mucho con el tema de la escasez, con el tema de la abundancia, porque es que está todo el mundo con el dinero es finito, el dinero es finito, y dices, joder, pero si es que si venimos de un fractal de la fuente, si la fuente es infinita, ¿cómo vamos a ser nosotros finitos y el dinero, si hay una máquina que va sacando dinero todo el rato? O sea, que no tiene ningún sentido, es lo que tú dices, ¿no? Que al final te están contando una película de un lado y luego por el otro se están ellos llevando la pasta. Entonces, ¿cómo romper con ese paradigma del dinero, del miedo a no tener dinero, del no hay trabajo? ¿Cómo rompemos con eso? Bueno, es que está muy bien como planteas, porque al final se trata de, la gente vive pensando en una cajita pequeña, ¿no? Es como si estamos jugando al ajedrez, pues yo pienso por las reglas del ajedrez y tengo las piezas que tengo, y digo, un momento, ¿y desde cuándo estás jugando al ajedrez? Tú has escogido jugar al ajedrez porque a lo mejor estamos jugando a otro juego. Y tú te has creído que estás jugando con esos peones, que tienes esas fichas,
Y luego te das cuenta que el otro está haciendo trampa y que juega con muchas más fichas que tú, que está jugando con 5 reinas y tú juegas con una. Y yo estoy haciendo el gilipollas. Entonces, la idea de la escasez es básicamente aceptar unas reglas de juego que no son reales. Tú le llamas sentido común y tú estás jugando al ajedrez y el otro está jugando con 25 reinas y con 20 reyes y con no sé cuántos alfiles y te está follando por todas partes y dices, oye, ¿esto por qué? Digo, ¿y por qué aceptas unas reglas que no son auténticas? Esas reglas de el dinero infinito no se puede crear. Digo, recursos, la tierra en la que vivimos se regeneran los recursos. No se acaban, o sea, el suelo se puede cultivar muchas veces y no pasa nada. O sea, la naturaleza está provista para ir creando. Los seres humanos tenemos la capacidad para procrear, los árboles van sacando frutas y van sacando... O sea, básicamente vivimos en un sistema que se regenera. En la astrología el elemento tierra es el elemento que habla de los recursos. Y los recursos, por su naturaleza, tienen esa capacidad fructífera de ir creándose, de ir perpetuándose, lo mismo que lo hace el dinero. El dinero llama al dinero. Si yo con el dinero pues puedo pagar a otra persona que genere un valor y ese valor después se me multiplica, pues yo al final tengo un flujo positivo. Cuando uno entiende que el dinero es energía y la energía es fructífera, la energía procrea, la energía se relaciona, la energía coopera, la energía se une unos a otros, eso crea la suficiente potencia como para replicarse, multiplicarse y no para acabarse. El tema es que normalmente una persona entra al mercado laboral desde la perspectiva de que eres un niño pequeño. Insisto, una cosa es sentir como un niño y otra es pensar como un niño. Y que nos llevan a sentir como adultos y a pensar como niños, y es al revés. Yo tengo que pensar como adulto y tengo que sentir como un niño. Entonces, claro, el niño llega ahí y alguien me tiene que dar trabajo. Y alguien me tiene que pagar. Y me tiene que dar dinero. Yo no pienso ni siquiera en el valor que yo produzco. No pienso en el valor que tiene lo que hago. Si yo no reflexiono sobre el valor que tiene lo que hago, entonces tampoco me lo voy a creer cuando alguien me lo diga. Si una persona tiene una grandísima capacidad de escucha y da una escucha de muchísima calidad, eso tiene un valor. Si alguien tiene una gran cantidad de red de contactos y contacta muy bien con unos y con otros, sabe relacionarlos, eso tiene un valor. Es más, eso no es reemplazable por una máquina. Si alguien es ingenioso contando chistes, eso tiene un valor. Si alguien es capaz de animar una fiesta, eso tiene valor. Si alguien tiene más narices que otros y es capaz de hablar con quien sea y le echa el morro, eso tiene valor. Entonces, normalmente no estamos en contacto con nuestro propio valor. Si no estamos en contacto con nuestro propio valor, tampoco nos sentimos merecedores del dinero que recibimos. Y entonces preferimos que nos lo dé una multinacional, alguien que aparentemente es como un ente abstracto que tiene mucho más dinero, que no cobrárselo a otra persona. Que pensamos que eso está mal, que eso es negativo y que pobrecito no le quiero cobrar. En cambio, si me los da la multinacional, es como si me los siguiera dando papá. Como si yo tuviera la paga de mi papá y yo sigo siendo niño, ese es el mayor, es el que gestiona las finanzas y yo simplemente recibo mi paguita. Y luego quiero más, pero no estoy dispuesto a asumir el riesgo, porque asumir el riesgo supondría colocarme en una posición de adulto, y eso me cuesta, porque no estamos educados para ser adultos. Simplemente lo que han hecho es sabotear todas nuestras etapas, pero no hemos llegado a ser adultos plenamente. De hecho, uno no se hace adulto por cumplir 18 años. Se hace adulto cuando alcanza ese proceso de madurez, cuando empieza a vivir experiencias y empieza a reflexionar sobre ellas. Mucha gente no llega nunca a la edad adulta, aunque se muera con 95 años. Pues es una gran reflexión, yo lo he dicho muchas veces, se lo digo a las personas a las que hago pues clases, ¿no? Y les digo, es que no nos han educado para ser responsables, nos han educado todo el tiempo pues para depender del Estado, de la empresa, de quien sea, pero esto de ser adulto, esto me gusta más porque es que tiene muchísima, o sea, es súper coherente, es verdad, es al final te paga tu padre o tu madre y al final te va pagando la empresa, y el asumirnos responsables y adultos es muy complicado y no es para todo el mundo, es para personas muy valientes, porque hay que tenerlos bien puestos para decir, oye, mira, pues ahora me lidero, ahora yo hago esto, hago lo otro, es verdad. ¿Cómo sabemos cuáles son nuestros dones, cuál es nuestro propósito? ¿Cómo? Porque no hace falta que todo el mundo emprenda o que todo el mundo, porque tú, por ejemplo, estás trabajando de algo que te encanta, pero no eres emprendedor, entiendo, no eres emprendedor, estás trabajando para una empresa. ¿Cómo saber exactamente, fuera de todo lo que nos han contado, tienes que estudiar una carrera, tienes que sacarte este título? Yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera, que tenía que estudiar la carrera que me daba la nota, ¿no? Era la que me da la nota dentro de lo que más o menos me gusta, y era, vaya coñazo tener que elegir
con 19 años mi padre me decía, pero ¿cómo no sabes a lo que te quieres dedicar? Y digo, pues no sé quién soy, ¿cómo voy a saber a lo que me voy a dedicar toda mi vida? Entonces, ¿cómo saber qué nos gusta, en qué somos buenos? Porque estás dando muchos tips, pero ¿cómo saber cuál es nuestro propósito? Conectar el propósito, aunque no estemos siendo emprendedores o empresarios, aunque sea siendo, yo qué sé, camareros y haciendo el mejor capuchino. ¿Cómo lo hacemos? Claro, es una cuestión de conocimiento, claro, y entonces el conocimiento requiere de experiencias. Solo con el saber teórico es insuficiente. Yo leyendo un libro no sé, de lo que sea, yo no puedo conocerme a mí mismo al mismo nivel que si tengo experiencias. Entonces necesito tener experiencias y experiencias a pequeña escala para ir testeando. Desde pequeño pues hacía deporte y digo, bueno, me gusta el deporte, disfruto con el deporte, pero luego reflexionando más profundamente digo, vale, pero ¿por qué me gusta el deporte? ¿En qué punto me gusta el deporte? ¿Dedicaría toda mi vida al deporte? Y si lo hiciera, exactamente de qué manera, de qué funcionalidad. Entonces, uno va acotando a medida que se va poniendo a prueba las experiencias. Lo mismo hay a quien le gusta cantar o quien le gusta bailar. Y bueno, pero ¿qué es lo que te gusta de cantar? ¿Te gusta el escenario? ¿Te gusta la voz? ¿Te gusta crear? ¿Te gusta la actividad física? ¿Te gustan las sensaciones que tienes? Es ahí cuando uno tiene que hacerse preguntas sin parar. Preguntas para ir afinando. Y digo, vale, si esa actividad que te gusta le cambiara sustancialmente el escenario, ¿te gustaría igual? ¿Cómo podría mejorarlo? Y es ahí cuando uno, al hacerse preguntas y al hacer experimentos, se va encontrando a uno mismo. A quien le gusta cocinar. Digo, ¿te gusta cocinar todo tipo de alimentos? Unos más. ¿Te gusta cocinar para cualquiera o solo te gusta cocinar para la gente a la que quieres, por ejemplo? ¿Te gusta cocinar bajo presión o tomándote mucha calma? ¿Te gusta seguir las recetas o te gusta innovar e inventártelas? ¿Te gusta hacer postres dulces o te gusta hacer cosas saladas o te gusta lo vegano? Entonces, cuando uno se empieza a preguntar y a experimentar, te das cuenta de que puedes llegar a afinar muy bien exactamente para aquello que estás preparado. Y hay muchas de las habilidades y talentos que son sociales, que no son tanto de actividades puramente materiales o manuales, que son a veces parece que son las únicas que existen, mientras que muchas habilidades son sociales. ¿Eres bueno escuchando? ¿Eres bueno hablando? Si eres bueno hablando, ¿de qué tipo de habla estamos hablando? Cuando hablamos de la comunicación, tú y yo nos dedicamos a la comunicación y no hacemos exactamente lo mismo. Entonces, tú estás afinando muy bien en una cuestión muy concreta, que es ayudar a la gente a que emprenda su negocio, a que mejore, a que gane más visibilidad, a que se crea mejor su propio valor. Yo estoy más en la parte astrológica, estoy más de descubrir el talento a partir de la carta natal, que es una herramienta que utilizo. O sea, cada uno de nosotros puede afinar bastante e incluso caminos que son parecidos luego encuentran su punto concreto y exacto en el cual cada uno se diferencia. Y es más, muchas veces nuestro camino está bastante abierto. Puede unir bastantes piezas que aparentemente son disímiles. Hay una parte que prácticamente es de actor, que es una parte de showman, luego hago otra parte de activista social, luego otra parte que es de astrología y terapia, otra parte que es mucho más mística, que es mucho más esotérica, luego otra parte que es más de guerrero, y todas están. Simplemente que hay una que es la fuente de ingresos principal y las otras son caminos alternativos que indirectamente pueden contribuir a la fuente de ingresos principal. De ahí la importancia de saber que están los 4 elementos en la astrología y podemos ir avanzando en todos ellos. Es decir, el fuego sería lo que me apasiona, el agua sería lo que me hace sentir bien y me hace sentir relajado, la tierra sería lo que me da dinero y el aire lo que me estimula intelectualmente. Y sí, puedo tener los 4 caminos abiertos a la vez y a lo mejor solo hay uno que me está dando dinero. Pero no pasa nada. Los otros van nutriendo a ese que va dando dinero. Ese se va alimentando de todos los demás. Porque al fin y al cabo, si yo soy feliz haciendo otras actividades que no me dan dinero, pues yo voy al trabajo mucho más contento. Voy al trabajo mucho más motivado y lo disfruto mucho más si tengo otras actividades complementarias que, por supuesto, suman. Así que para conocerse hay que ponerse a prueba. Claro, es muy interesante esto que dices porque muchas personas dicen, pero es que yo no estoy trabajando en lo que me gusta, ¿cómo voy a generar abundancia? Esto es algo muy importante porque yo es verdad que hay veces que lo que hago no siempre me gusta todo lo que hago. Yo, por ejemplo, hay temas pues que me parecen más aburridos o me parecen más pesados. El tema, por ejemplo, de las redes sociales, hay momentos que es divertido, pero hay otros momentos que se me hace pesado. A mí me gusta mucho la espiritualidad, me gusta mucho la mentalidad, me gusta mucho los temas más esotéricos también. Entonces, yo hago mis talleres de alguna manera, ¿no? Pues expando mi vena esotérica, espiritual y un poco friki, haciendo pues con mis grupos que les gusta pues lo mismo que yo. Entonces, es verdad que
lo que estás diciendo es muy importante. Cuando elevamos la vibración, sentimos esa felicidad, esa satisfacción, esa plenitud haciendo lo que nos gusta, lo que nos divierte, como los niños. Yo digo siempre, cuando estás haciendo algo que te divierte como un niño, al final da igual en qué te enfoques para generar abundancia, porque te va a venir la abundancia. Lo que sí que yo me he dado cuenta muchas veces es que se corta el camino de la abundancia, de la economía, cuando estás triste haciendo algo que no te satisface, cuando tampoco no tienes salidas para que la emoción te invada, ¿no? Que salga ese niño que quiere jugar, ¿no? Que quiere, muchas veces yo digo, pero si es que no me estoy permitiendo jugar, ¿no? ¿Para qué tanto dinero, tantas historias, si luego no juego, no hago cosas que a mí me entretienen? Entonces yo creo que es súper importante.